Tele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Qué placer y gozo el reencuentro. Mirarnos cada miércoles con esta propuesta de retos femeninos, Camina con Meg, que estamos viendo y haciendo propuestas cada semana. Cada semana lo que hemos buscado es darles una información que sea muy veraz, con invitados de primer nivel, que a ustedes les den plataforma de crecimiento interno. Básicamente, este reencuentro con el adentro, cualquier cosa que te ayude a sentirte mejor, a preguntarte, a cuestionar para dónde y cómo va la vida, cómo mejorarla. Hoy en día hay muchísimas formas de terapia. Sabemos que hay terapias que nos ayudan a esta evolución. A veces una terapia te lleva a lo que sigue, a preguntarte, esto que acaba de salir en una terapia, ¿cómo lo voy a empezar a trabajar para hacerme responsable? En todo caso, también hemos dicho muchas veces en el programa, cuando le pasa algo al cuerpo, hay un mundo emocional y un mundo mental que a veces no tiene otra salida más que mostrarlo en el cuerpo para que nosotros hagamos una transformación. Este cuerpo que tiene memoria y estas células que tienen también memoria, están una y otra vez repitiendo a veces patrones que ni siquiera nos damos cuenta que existen, son como estos puntos muy ciegos. Y cuando quiero transformarlo, no encuentro la manera. Hoy, ¿de qué se trata el programa? Con esta forma maravillosa del conocimiento, que quiero decir, a ver, ¿qué es esta terapia que se escucha mucho, pero necesitamos entender qué es, cómo se da y para qué sirve, que es la terapia craneosacral? Para hacer esto, yo sí creo que el valor es ir a la mejor fuente hoy, aquí y ahora. ¿Quién es esta invitada maravillosa que tengo este día? Margarita Soberón, que pues tiene 30 años en este andar. Primero, lo que siempre digo, que si no lo caminas tú primero, lo haces tuyo, te transformas, te cambias, entonces pues el dar al otro se hace un poquito más complicado. Con el otro aprendes más también. Margarita, que lleva 30 años, hizo, y voy a hacer referencia, aparte de todo lo que ha aprendido, hizo terapia de integración postural de Jack Pointer y también hizo todos estos enfoques más psicoterapéuticos que incluye el cuerpo como Gestalt, Hakomi y la experiencia somática. Hace 20 años empezó con este trabajo de terapia craneosacral, creada por el doctor Upledger. Lo trajo a México y se hizo y se mostró un instituto particularmente, perfectamente, con todas las reglas y el seguimiento de Upledger. ¿Para qué? Para darle un valor internacional a quien aprende en México, que sea reconocido en el instituto. ¿Por qué hablo de esto? Porque parece que toda la información está en YouTube, en Google, y usted ya puede aprender a hacerlo. Esto no hay manera. Esto no hay manera porque esto se aprende. Entonces déjenme darle la bienvenida a esta maravillosa mujer que tenemos hoy. Margarita, muy bienvenida al programa. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por estar, por compartirnos. A ver, Margarita, en este proceso, cuando tú inicias esta búsqueda interior, ¿qué te hace esta conexión con la terapia de cráneo? ¿Por qué te hace tanto sentido para ti? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme, encantada de estar aquí. Y bueno, vamos a tu pregunta. Cuando yo empecé, yo venía del mundo académico. Yo era historiadora y trabajaba en una universidad y me dedicaba al pensamiento y al análisis y etcétera. Y tuve un accidente de caballo muy serio.
O sea, tuve un montonal, fui un jinete muy accidentado, pero tuve 3 conmociones cerebrales. Pero bueno, llegó un momento en el que me di cuenta de que era muy evidente que cuando yo me sentía físicamente mal, mi rendimiento académico ni por equivocación era el mismo. Claro. Y que también cuando yo estaba, digamos, muy concentrada haciendo cosas, digamos, de pensamiento intelectual, racional, analítico, me di cuenta que eso me distanciaba del resto de las personas, me aislaba de mis afectos, me aislaba de mi mundo interior. Claro. O sea, me empecé a dar cuenta de que no iba por ahí. Entonces, yo siento un poco, digo de broma, que así como a San Pablo también a mí me tiraron del caballo. A la tercera conmoción cerebral me cayó el 20 de que la vida no iba por allí, de que tenía yo que darle pare, un giro. por favor. En seco. Claro. En seco, porque además a la tercera conmoción de veras, sí, ya los dolores de cabeza eran espantosos. Yo siempre fui de dolor de cabeza, pero con eso se me fueron al cielo. Entonces, bueno, yo a través de mi propio proceso personal de psicoterapia y de cambio y de transformación, había ido como entrándome un poco en el mundo de las psicoterapias corporales. El terapeuta con el que yo estaba siempre nos mandaba, aparte de la terapia hablada, el prerequisito para estar con él era que tenías que estar en terapia corporal. Porque decía, no hay manera de trabajar solo desde la mente. Claro. Tienes que integrar como ser humano total. Lo que eres. Claro. Exactamente. Entonces, en ese proceso fui aprendiendo a dar masajes, entré en el rollo de la terapia reichiana y cosas de ese estilo, ¿no? Todo lo psicocorporal. Pero en aquella época, estamos hablando de hace prácticamente 40 años, eran acercamientos muy fuertes a nivel físico y muy dolorosos. Normalmente eran muy dolorosos, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Y había una parte de mí que decía, a mí esto de te estoy lastimando por tu bien, no me acaba de sonar. No, ya no, claro. Que no era exactamente ese el planteamiento. No, pero sí. Pero sí tenía un poco con claro. eso. Entonces, yo ahí fui buscando acercamientos a la terapia psicocorporal, al trabajo con lo somatoemocional, que fuera más suave. Y en un evento vino una maestra de Estados Unidos y nos presentó con la terapia craniosacral de Obledger. Y yo dije, bueno, esto me suena maravilloso, porque esa mujer que era rolfista, o sea, de las que entran fuerte, todo el cuerpo. Exactamente, ella tenía una entrada infinitamente más suave, porque decía que ella entraba desde craniosacral. Yo dije, yo tengo que aprender esto. Entonces me pasó lo que nos pasa a muchos, que es que tomé 2 cursos aquí en México, y luego cuando quise irme al tercer nivel a Estados Unidos, me enteré de que la persona que nos había dado el curso no estaba certificada para enseñar. Ah, ok. Entonces, va de nuez. Va de nuez por tercera ocasión. Entonces, bueno, yo lo agradezco hoy porque realmente ahí yo me di cuenta de la diferencia de un curso patito y un curso dado por la institución que creó el asunto. Claro. Entonces ya me fui a Estados Unidos a aprender craniosacral. Ahora tú me preguntas, ¿qué fue lo que, digamos, que me invitó más o por qué fue que me jaló tanto la terapia craniosacral? Básicamente porque el planteamiento es un planteamiento radicalmente respetuoso. Primero es una entrada súper suave, son 5 gramos de presión. 5 gramos es lo que pesa una moneda de 2 pesos. Entonces, prácticamente nada más pones la mano y esa suavidad te permite sentir los diferentes ritmos del cuerpo. Somos una caja de ritmos, podríamos decir que somos una sinfonía de percusiones, porque estamos llenos de ritmos. El ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, el ritmo linfático, los movimientos de las vísceras para moverse, etc. A ver, Margarita, para entenderte, en un momento dado, cuando hablas de una terapia cráneo-sacral, también hablas de que te sensibiliza a ti, terapeuta, Absolutamente. para reconocer los ritmos, porque pues así me hablas del ritmo linfático y yo digo, ¿y cómo lo encuentro? O sea, ¿cómo puedo distinguir? Y esto es una práctica que primero la sentiste en tu cuerpo, ¿la descubres así o es con un paciente? No, normalmente la aprendes a sentir, digamos, a través de un entrenamiento. Ajá. Y es muy difícil sentirlo en ti mismo. Claro. Requieres como más práctica para poder sentirte a ti mismo. Es más fácil sentir a otro. Y
para mí es un regalo, porque yo digo que si lo aprendí yo, lo aprende cualquiera. O sea, Margarita, ¿cómo crees? no, absolutamente. O sea, yo lejos de ser muy sensible, no sé, es el trabajo que me costó sentir el ritmo. Yo veo a mis alumnos ahora que lo aprenden en 2 patadas y digo, wow, qué envidia. Yo me tardé muchísimo. Pero realmente cualquier ser humano que se ponga con la intención y que ponga atención a lo que es el ritmo craneosacral, lo acaba sintiendo. Y a ver, en esta terapia, que creo que es muy importante, es el cuerpo del otro es el que te avisa. No es que yo tengo la técnica 1, 2, 3, 4, fin, y usted va el que sigue. No. El cuerpo te habla a ti para dónde dirigir porque sientes esta pulsación, ¿o cómo es? Mira, cuando nosotros estamos vivos, tenemos una serie de movimientos que son, digamos, los correctos anatómicamente, fisiológicamente. O sea, cuando yo inhalo, teóricamente, el pecho tendría que ir hacia adelante, pero también hacia atrás y también hacia los lados, ¿ok? Y hay también un movimiento de la pelvis hacia adelante y hay un movimiento, digamos, todo el cuerpo, aunque no se note visualmente, todo el cuerpo responde, digamos, se mueve anatómicamente con respecto a la respiración. Lo mismo el ritmo cardíaco, el corazón está pulsando y tú puedes sentir digamos, la pulsación de la sangre, lo que se llama el pulso cardíaco, en cualquier parte del cuerpo donde contactes una arteria. Cuando ese movimiento no se da, allí hay una restricción, y eso es lo que nosotros buscamos. Suena súper interesante. Por favor, no se vayan, Margarita, así son los cortes de rápido. Ahorita regresamos con ustedes, no se vayan. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Si ves la vida que se va y tú mirándola pasar con tu dolor, tus alas no pueden volar, basta ya. Sigues ahogándote en silencio, solo mirando que tus sueños se desvanecen y que no puedes luchar.
Estamos de regreso hablando de en qué consiste y para qué es una terapia de craneosacral con Margarita Soberón, una experta en el tema. Y estábamos hablando, Margarita, antes de irnos al corte. A ver, quiero entender, ¿podríamos decir que es como terapia energética? Mira, básicamente no, aunque el doctor Obletter siempre incluyó el planteamiento de la energía en el cuerpo humano. Pero nuestro enfoque es básicamente un enfoque que podríamos decir es físico. Trabajamos con músculos, ligamentos, fascias, o sea, todo lo que se conoce como el tejido conectivo, que ahora ya incluso los expertos llaman el tejido constitutivo, porque es lo que constituye a la persona físicamente. Nosotros trabajamos con eso. Nosotros ponemos la mano físicamente, tenemos que estar tocando y tenemos que acompañar los movimientos físicos que hace el cuerpo. Y de hecho, cuando esos movimientos no son los correctos, ahí nos damos cuenta de que hay lo que nosotros llamamos una restricción. O sea, trabajamos estrictamente con el cuerpo físico, pero nos abrimos a la realidad humana, que es obvio que es energética también. Claro, O sea, yo no puedo dejar de considerar que yo tengo un campo. Claro. Y que cuando yo te toco físicamente, mi campo va a entrar en tu campo. Y lo tengo que tomar en cuenta y lo tengo que respetar. Cuando haces un trabajo, pues yo creo que tan puntual, mi pregunta es, ¿hay posibilidades que yo venga, Margarita, yo necesito que me cure, o sea, que atiendas mi rodilla? Y tú puedas sentir que al mismo tiempo yo no te estoy dando el permiso? O sea, que mi cuerpo no te, como que no, hablaste de una palabra, restricción, que no es ahí. En realidad yo puedo pensar que es la rodilla y no es necesariamente la rodilla. Mira, me preguntaste 3 cosas al mismo tiempo. Voy a ir de uno en una. Perdón. Primero, con muchísima frecuencia, el síntoma no es donde está el origen del tema. Normalmente nosotros ponemos el ejemplo de, digamos, una blusa. Si yo tengo la blusa jalada hacia acá, me va a doler aquí. Claro, ¿ok? Claro. Y me puedo poner aquí todas las pomadas del universo. La restricción está acá. Claro. Entonces, el arte de hacer craneosacral es acompañar el movimiento del tejido hacia donde está la restricción y trabajar con la restricción. Y una restricción es una forma, digamos, global de decir, puede ser una cicatriz, puede ser un golpe, puede ser una zona donde pusieron uno de los gases que ponen para hacer una laparoscopía y entonces las vísceras se adhirieron unas a otras, puede ser lo que se llama técnicamente una adherencia. Todo eso son zonas en donde el tejido se tendría que estar deslizando uno sobre otro y por alguna razón ya no lo hace. Entonces ahí está el movimiento restringido, por eso le llamamos restricción. Entonces, el síntoma puede estar en un lado y el origen de la restricción puede estar en otro. Ok. Ahora, con muchísima frecuencia, cuando la persona no tiene demasiada conciencia de su propio cuerpo, y lamentablemente en nuestra sociedad eso es muy frecuente, sí, uno ni siquiera sabe cómo describir lo que le está pasando. Claro. O sea, me siento mal. Y puede ser como que me duele, pero no encuentro, o sea, me cambia el dolor, me cambia de aquí, se me brinca acá. Exacto. Entonces, muchas veces el cuerpo está manifestando en diferentes partes un tema que es un tema más global. O, por ejemplo, si lo que tenemos restringido es el nervio vago, el nervio vago se llama vago porque los griegos describieron que vagabundea por todo el cuerpo o por muchas vísceras. Entonces puedes tener muchos síntomas aparentemente inconexos y el tema es el mismo, es una restricción en el vago, está comprimido. Y un nervio que pasa pellizcado, la información electroquímica que le lleva a todas las vísceras de destino, pues llega mal. Okay. Entonces puedes tener síntomas en diferentes lugares y la restricción está en el vago. Y cuando tú estás haciendo la terapia, ¿qué dices? Estás sintiendo las frecuencias, los ritmos, el flujo. ¿Qué te lleva a esto? ¿Cómo es que tú sientes o no sientes, pero el cuerpo dice es para acá? Mira, la imagen que a mí me funciona más es la del surfista. Yo nunca logré surfear. Yo lo más que lograba era agarrarme a la tabla y que la tabla me llegara. Pero es, para cualquiera que haya surfeado o que haya hecho alguna cosa de ese tipo, es evidente que es la ola la que te lleva.
y tú no estás llevando a la ola. Ok, eso está Entonces, perfecto. Ajá. el arte de hacer craneosacral es subirte en el tejido de manera que puedas percibir hacia dónde te lleva. Y entonces acompañas ese movimiento sin estorbarle, pero al mismo tiempo te das cuenta de si hay un movimiento repetitivo o si hay un movimiento que jala hacia donde no sería el movimiento anatómico. Y entonces así es como localiza la restricción. Y entonces el arte está en ir hacia la restricción y apoyar la capacidad del cuerpo para soltar la restricción. Porque nosotros no soltamos la restricción, la suelta el cuerpo. Si tú eres como la herramienta que le permite a mi cuerpo hacer su proceso. Entrar en un proceso de bienestar. De autosanación, autorreparación o el darle al cuerpo el momento que necesita para hacer lo que necesite hacer para sanarse. Y el cuerpo tiene mecanismos de autosanación. Digo, si tienes gripa, con que te guardes y tomes mucha agua, el cuerpo se cura. Claro. A menos que sea un virus asesino de los que están habiendo ahorita. Uh-huh. Pero normalmente el cuerpo puede. Lo que necesitas es apoyar el proceso de autosanación. Y eso es lo que nosotros hacemos. A ver, creo que hoy por hoy, ¿no? Estamos en esta educación que quiero que todo sea muy rápido, que se me quite rápido, que el dolor se me vaya. Entonces me tomo un analgésico, vivo con el analgésico, estoy siempre esperando que esto de afuera libere lo que siento. Y lo duerme, Sí, claro. Y esta desconexión de lo que siento, de lo que realmente me está haciendo daño, no lo veo hasta que llego a veces a una crisis mayor. Que en tu caso fue, a ver, ¿cuántos guamazos se va a dar usted en la cabeza? Para que, o sea, que te lleva, dices, a ver, no es que vaya y me tome esta medicina, es que tengo que encontrar algo. Cuando te llega un paciente, que creo que es la mayoría, llegamos siempre con el padecimiento físico. En este proceso de cráneo, ¿no? Como entras a muy profundo, que yo misma ni sé, ¿no? Porque yo he recibido, ¿no? De Pili, mi hermana del alma, mucha terapia de cráneo. Es que es impresionante lo que se siente, porque es como, su mano está ahí, pero yo le puedo decir, se está moviendo hacia atrás, ya siento. Pero al trayecto de varias sesiones, que me reconecta con mi propio cuerpo, pero también con mi mundo emocional. Mira, el doctor Opleger se dio cuenta de esto, que en realidad es algo que cualquiera que haga trabajo corporal profundo, lo descubre inmediatamente. El ser humano es una unidad. Digamos, lo dividimos para su estudio, pero somos uno. Entonces tenemos aspectos emocionales y aspectos físicos y aspectos espirituales y aspectos mentales, o como le quieras llamar. Claro. Pero la persona es una. Claro. Entonces, cuando nosotros trabajamos con craneosacral, y eso fue lo que a mí me enamoró de la técnica, es que hacemos un trabajo infinitamente suave, en donde lo que se abre es un espacio de certeza para que la persona entre en contacto con aquello que está dando lugar a la restricción, o con aquello que está estorbando su plenitud, su gozo, lo que sea. Entonces, hay veces en que de manera espontánea, cuando se suelta la restricción, surge el recuerdo del evento que dio lugar a esa restricción. Okay. Y con mucha frecuencia esos eventos están cargados de situaciones emocionales. ¿Okay? Entonces, surge naturalmente. Y hay veces, a eso el doctor Opleger le llamó la liberación somatoemocional. Y es una liberación en el sentido de que eso que está ahí, diríamos, atorado en el cuerpo, se libera, se suelta, sale, y entonces sale también la emoción y a veces sale el recuerdo consciente. No siempre sale el recuerdo consciente. Okay, y ahí el terapeuta craneosacral respeta que hay una sabiduría innata que el doctor Opleger llamaba el médico interno, que sabe cuándo la persona puede y necesita saber conscientemente de qué se trata, y hay veces que no es necesario, que simple y sencillamente sale la emoción y ya. O hay veces que simple y sencillamente uno después se va y procesa en su casa y tiene sueños o tiene descargas como si fuera una especie de cable eléctrico chicoteando, cosas de ese estilo.
Y no siempre hay la necesidad de procesar a nivel consciente. Pero la emoción puede descargar, o de repente la gente dice, ay, pues yo ya no me enojo tanto. O al contrario, estoy furiosa. Bueno, pues está saliendo allí un enojo de quién sabe cuánto tiempo que estaba ahí guardado. Claro. Entonces, bueno, pues qué bueno que ya no está adentro, que ya tiene una vía, y normalmente es una vía de manejo más sano, más mesurado, con un componente mayor de serenidad. Sí está el componente emocional, pero también está mi posibilidad de vivirlo con más madurez, más serenidad, más integridad. Exacto, como no tan volado, ¿no? Ándale, porque hay exacto, veces, no tan, exactamente. Que te expone a más. Exactamente, Sino que aquí te es pone en como- riesgo y que pone en riesgo a los otros, tus seres cercanos. Entonces, y la frecuencia para una terapia de cráneo. Si yo quiero hacer un proceso de sanación, porque a saber qué traiga puesto en el cuerpo, porque uno cree que está requete sano, ¿no? Y siempre vas por algo que te todo. Sí. ¿Cuál sería como la frecuencia de una terapia de cráneo? Mira, depende muchísimo del tipo de cosa al que la persona venga. Cuando una persona viene por un dolor físico específico, decimos, bueno, depende de tu capacidad de autosanación, porque nosotros estamos apoyando esa capacidad innata de todo ser vivo de autorrepararse. Entonces, depende mucho de la cantidad desde el agua que tome, hasta qué tipo de alimentos, si hace o no hace ejercicio, si tiene espacios de serenidad y de contacto consigo mismo o no. O sigue viviendo la vida muy estresada. Exacto. Okay. Todo eso contribuye a que uno tenga una mayor capacidad de autosanación. Entonces, puedes venir, no sé, una vez a la semana durante 4 o 5 sesiones y ya saliste del hombro chueco o de la rodilla torcida o lo que sea. Y hay veces que las personas encuentran en la terapia craniosacral un espacio de contacto consigo mismo, que decimos que es cuando uno entra en su propio espacio sagrado. Okay. Y entonces ya no hay límite, ¿no? Claro, yo puedo decidir que mi mantenimiento, por hablarlo así, tengo un mantenimiento de una vez al mes, que me vuelve a poner en este buen lugar. Exacto. Amigos, no se vayan, ahorita regresamos después de este corte. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. La infidelidad financiera. ¡Qué tema!, ¿verdad? Bueno, la infidelidad financiera es un temazo. Déjame decirte que el 70% de los divorcios que se dan en México tienen que ver con problemas de dinero. Y en particular, ¿qué es la infidelidad financiera? Bueno, es cualquier secreto relacionado con el dinero. Sea que ganes más de lo que dices, sea que gastes más de lo que le estás platicando a tu pareja, y muy importante, los préstamos. Quizá le has prestado a alguien y tú no le has dicho a tu esposa o a tu esposo que ese dinero ya no forma parte de la familia. Cualquier secreto relacionado con dinero puede tener consecuencias muy importantes que yo te quiero decir. Punto número 1 es evaluar cuál es la calidad de comunicación que estás teniendo con tu pareja. Punto número 2 es si la otra persona se entera de ese secreto, puede dañar la comunicación y puede dañar la relación tal y como si fuera una infidelidad amorosa. Y el punto número 3 es: te estás perdiendo la enorme posibilidad de construir algo juntos. Está demostrado que cuando él y ella pueden hablar abiertamente de dinero, pueden hacer un plan juntos y están en el mismo canal respecto al dinero, el resultado se puede potencializar y construir un patrimonio individual y un patrimonio en familia exponencialmente mayor a que si lo hacen cada quien por su lado. Así es que te invito a que trates de hablar con tu pareja tranquilamente, desde tus sentimientos, desde lo que te preocupa, desde los sueños que tú tienes en relación al dinero, y puedas hablar con él, puedas hablar con ella y tratar de eliminar en lo mayor que se pueda la infidelidad financiera. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de
Regresamos con este tema maravilloso, la terapia de cráneo sacral. ¿En qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? Con esta experta maravillosa que es Margarita Soberón. A ver, Margarita, estábamos hablando de la frecuencia. La frecuencia la dice tu propio cuerpo. Absolutamente. O sea, yo siento un bienestar físico y a lo mejor con eso tengo, como cuando vas a tu fisioterapia y dices, ya se me compuso el hombro, se acabó. Exacto. Pero como es un encuentro donde es integral, realmente todos los cuerpos están presentes y me hacen reflexión y me hacen reconectar y posiblemente emerjan cosas a lo mejor de mi vida que fueron muy traumáticas, que no sabía, pero sí siento y aparecen, ¿no? Y de pronto me invita como pues a profundizar. Claro. Y el cuerpo lo entiende, lo comprende y yo creo que cuando, y esta es una pregunta, si yo voy con una frecuencia, tú vas sintiendo también cómo evoluciona en el particular a lo mejor de lo que yo creo que es el fundamento de mi achaque, pero tú sí vas sintiendo la evolución en tu paciente, ¿cierto? Sí, vas sintiendo la evolución, vas sintiendo los cambios y el cuerpo te va como dejando entrar a veces con más profundidad a nivel física, pero también puede ser una mayor profundidad a nivel emocional. O sea, el cuerpo, la sabiduría interna de la persona, que no es nada más su sabiduría corporal, sino también su sabiduría emocional y espiritual, y etcétera, es la que va invitando, es un diálogo, es un baile entre el terapeuta craneosacral y lo que nosotros llamamos, no es el paciente porque no es pasivo, es un cliente activo. Exactamente, es un consultante. Entonces, ese diálogo va dando lugar a un baile que puede ser cada vez más complejo o cada vez más profundo o cada vez más sereno, dependiendo de la historia y dependiendo de aquello que la sabiduría de la persona va necesitando sanar. Y puede ser una sanación física, puede ser una sanación emocional, puede ser un abrirme a espacios interiores de mi mundo que yo desconocía y que no es que estuvieran enfermos, simple y sencillamente que yo no conocía. Y entonces en este espacio de silencio interior yo puedo ir hacia ellos desde un lugar de respeto profundo, de curiosidad por saber qué hay allí, qué me hace reaccionar de alguna manera, rechazar cosas que no me queda claro por qué. Todo ese tipo se va abriendo ahí en cráneo Fíjate sacral. que así a mí me emociona mucho, ¿no? Los regalos que tenemos del cielo, ¿no? O sea, de este mundo invisible que nos provee de posibilidades. Absolutamente. Porque acabas de decir algo que me toca mucho. El elemento es este maravilloso cuerpo, que a veces estamos tan separadas de él, no lo volteamos a ver, pero que tiene tanta información para reconectar con el ser, ¿no? Absolutamente. Para volvernos en esta mirada interna a reconectar con lo que somos, que es absolutamente, venimos a ser felices, a gozar en plenitud, y que por aprendizajes, por patrones de conducta, por esto que se va haciendo como un nudo adentro, me dolió y entonces me cierro, ya no quiero sentir, y ya no siento, pero ya no siento nada. Ojalá claro. nada más pueda decir, ya no quiero sentir esto, pero me cierro al mundo de la vida, que es el amor, Claro. al final, ¿no? Fíjate, Margarita, quería preguntarte, porque me quedé con esta duda al principio. Yo oigo mucho de las fascias, hasta las fascias en los coches, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué es una fascia? ¿Cómo funciona una fascia? Mira, la fascia, ahora los grandes especialistas como el doctor Gamberto le llaman ya no tejido conectivo, sino tejido constitutivo. Si tú piensas, por ejemplo, en un hueso, tiene una capita que se llama periósteo. Si tú piensas en eso es fascia. Si tú piensas en una vena, pues es una especie de popotito. Ajá. Eso es la fascia. Si tú piensas en un nervio, el nervio tiene una capa que lo protege, que es mielina, pero es una forma de fascia. Si tú agarras no sé, cualquier músculo, no sé si alguna vez has deshebrado una carne, Sí. vas separando y separando y separando eternamente y siempre hay como una cosa que puedes deshebrar aún más. Todo eso está forradito por capas de fascia. Okay. ¿Ok? Entonces, esto lo que implica es que las fascias
están presentes en todo el cuerpo y al mismo tiempo separan una área de otra, pero también unen una área con otra. Entonces tenemos unos músculos y cada fibra muscular tiene su capa de fascia, pero al mismo tiempo un músculo completo tiene una fascia y un conjunto de músculos tiene una fascia. Sí, no es la fascia. No, son muchas. Son muchas del mismo tema. Haz de cuenta, Exactamente. de este con este, que lo acabas de decir perfecto, con el músculo. Entonces, es lo que sucede, no sé si tú alguna vez has pelado, por ejemplo, una naranja o una toronja que tienen la piel como un poco más gorda. Tú quitas la parte de afuera y viene un blanquito y puedes quitar varias hasta capas de queda, blanquito y luego te queda el gajo. Y si tú abres el gajo, te quedan como las gotitas de jugo y cada gotita tiene su capita. Sí. Eso sería la fascia. Wow. Okay. Entonces, ahora yo oigo mucho que las terapias, hay terapeutas, o sea, cierto tipo de terapias que te dicen que van a trabajar con tus fascias. Sí. ¿Es la así? terapia miofacial, la integración postural, las cadenas musculares, todo eso trabajan con fascias, trabajan con las fascias del cuerpo. Y es, digamos, es ir encontrando esas zonas donde tendrían que poderse deslizar unas sobre otras y que por alguna razón ya no se están deslizando, porque hay un tejido cicatrizal que pegó varias capas unas a otras. Ahí cuando se pega te duele. O te duele o simplemente no te estorba el movimiento. No te da la pierna, no te da. Exactamente. Exactamente. Entonces quieres voltear y no puedes porque las fascias de los músculos se empezaron a atorar. Y es interesante que por estrés los seres humanos, digamos, descargamos una serie de proteínas que se alojan en la fascia. Entonces al rato tienes una fascia gruesísima, completamente rígida, completamente atorada, por estrés. Entonces literalmente no te puedes mover, porque se creó una capa de fascia mucho más densa, mucho menos flexible. Que empieza como si fuera el surco de memoria en el cuerpo de que cuando siento estrés me voy ahí. Exactamente, es una forma de protección. Me voy ahí, me protejo y entonces siempre tengo problemas en el cuello. Exacto, pero no es, mucha gente dice, ay, pues es que es emocional. No sé si el origen sea emocional, pero físicamente hay una respuesta, y hay una respuesta que tiene un origen fisiológico. Segregas una serie de sustancias y esas sustancias se alojan en determinado lugar o producen un cierto nivel de acidez y entonces hay otras capas de fascias que se inflaman, como por ejemplo la artritis. La artritis es una inflamación de tejido conectivo. ¿Y con cráneo? Trabajas con eso, claro. Puedes trabajar desde temas físicos como artritis, no sé, restricciones en los movimientos por accidentes, golpes, etcétera, o también cosas físicas, pero de otro tipo, como por ejemplo enfermedades como la epilepsia. Fíjate que qué bueno que dices, porque estábamos teniendo alguien del programa que decía, trabaja con cualquier malestar como la epilepsia o enfermedad. Trabaja con muchísimas condiciones neurológicas, como la epilepsia, el Parkinson, la esclerosis múltiple. A ver, todo esto que es epilepsia son como un shock, ¿no? En el son cuerpo. descargas irregulares. El Parkinson lo es. Entonces, cuando tú logras que un cuerpo ceda, o sea, como le dices, le quitas un poco la sensación de restricción, eso es como, quiero entenderlo, mi Margarita, no creas que porque sé nada. Al hacer esto, hay una mejoría. Sí, pero craneosacral va mucho más allá. A ver. Nosotros trabajamos técnicamente con el contenedor del sistema nervioso central. Exacto. O sea, el cerebro y los nervios que viajan a lo largo de la columna. Yo siempre pongo ejemplos domésticos. Digamos que tú tienes un flan muy bien cuajado. Esa es la textura del cerebro, la de un flan muy bien cuajado. Y lo tienes envuelto en una bolsita de plástico, que son las meninges, que son las capas de membranas que protegen al cerebro. Y lo tienes adentro de una flanera, que es el cráneo y la columna vertebral. ¿Okay? Entonces, si tú tienes tus bolsitas que contienen al cerebro, al flan, las tienes torcidas, el flan la pasa mal. Y si tú tienes los nervios, que yo los comparo con espaguetis sobrecocidos, que tienen su forrito de fascia, ¿sí? de meninges, si esas meninges están torcidas, pues el espagueti la pasa mal. Entonces, lo que nosotros hacemos es ayudar con la técnica a que los huesos
del cráneo y los huesos de la columna vertebral y las meninges recuperen su forma original y por lo tanto el sistema nervioso central tenga un mejor espacio. Okay. Entonces no trabajamos con el flan, trabajamos con la flanera y con la bolsita de plástico. Claro. O sea, el cráneo, las vértebras a lo largo de la columna vertebral y las meninges, o sea, las membranas que protegen al sistema nervioso central. Entonces, por eso, si tú tienes un cerebro que está en un mejor lugar, que no tiene una irritación constante porque tiene una arruguita en una de las meninges, entonces esa zona que se irrita y por lo tanto dispara, claro. Digamos, si tienes una zona de epilepsia, se llama zona irritativa. Entonces, quitas el origen de la irritación, por lo tanto, hay una mejoría significativa. Vamos a ir a otro corte, ¿cómo ves? Así vamos a tener que ir a otro corte, por favor no se vaya. Si tienen preguntas, aprovechemos a esta experta en el tema, mándenoslas, escríbanos por favor, estamos muy atentos a todos sus comentarios. Gracias. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Regresamos con Margarita Soberón hablando de la terapia craneosacral. Fíjate, Margarita, que tenemos varias preguntas que sí me gustaría que nos contestaras. Pregunta para mí, si se puede trabajar con la rinitis, por ejemplo. Mira, cualquier condición alérgica, y finalmente la rinitis es una respuesta alérgica, tiene que ver con una sobreestimulación del sistema de defensas. Y craneosacral en general equilibra todos nuestros sistemas. Entre otras cosas, equilibra el sistema de defensas. Si las tienes bajas, las sube, y si las tienes hiperreactivas, las baja. Entonces, la rinitis y cualquier alergia. Cualquier tipo de alergia. De piel, de la que sea. Cualquiera te puede ayudar muchísimo. Y nos preguntan, ¿se puede tratar la depresión? Mira, cualquier condición emocional se puede trabajar con cráneo, nada más que sí se necesita un terapeuta que haya hecho los cursos avanzados, o por lo menos el tercero y cuarto nivel, porque hay un trabajo somatoemocional y es importante que el terapeuta tenga la capacidad de contener emocionalmente lo que ahí suceda. Exactamente. Claro, o sea, primero y segundo imposible. No, exactamente.
Y nos preguntan también, ¿cualquier persona puede ser terapeuta craneosacral? Mira, el doctor Opleger, que fue el que creó la técnica, era muy generoso con su conocimiento y permitía que tomaran los cursos cualquier persona sin necesidad de venir del mundo de la salud ni tener ninguna certificación, con el compromiso de que atendieran exclusivamente a sus seres queridos. Mamás con niños especiales que tomaran el curso para poder atender a sus hijos, personas que tienen un anciano en la casa para poder atender a sus ancianos, cosas de ese estilo. Pero si lo quieres hacer profesionalmente, sí el instituto pide que tengas o una certificación en el ámbito de la salud o que cumplas una serie de requisitos que van más allá que la adquisición de la técnica de la terapia craneosacral. Yo te quiero hacer una pregunta. A ver, cuando voy a tomar mi primer módulo, ¿no? Tengo que hacer como, voy a decir, horas vuelo para entonces poder tomar el O sea, si hay como un proceso que lleva un tiempo, no es que ahora todo lo queremos como inmediato, como que me das mi título para ya. Es un proceso. Absolutamente. Y además el Instituto Opleger es una institución muy seria. O sea, pide que las personas lleguen al curso con un conocimiento anatómico básico de los huesos del cráneo y de la columna vertebral, y etcétera. Pero después de que ya tomaste el curso, no es nada más entender los conceptos, que son relativamente sencillos, sino el practicar. Entonces el instituto pide que antes de tomar el siguiente nivel, o sea, cráneo 2, craneosacral 2, hayas cumplido una serie de horas de práctica personal con diferentes pacientes o personas con las que trabajes, pero además que tengas un mínimo de horas de contacto con el maestro o con alguno de los asistentes de la enseñanza para que te resuelva dudas, mínimo de horas de contacto, y además práctica supervisada. Porque es una técnica lo que decías del mismo de contacto. Peso y además tiene que ver con también como el proceso del respeto al cuerpo, exacto, que no pase. Y que acompañe realmente, porque una cosa es que sea muy suave, pero no estás flotando y no estás haciendo un trabajo energético, es un trabajo físico. Entonces es que realmente el terapeuta esté acompañando el tejido y no deteniéndolo, o tampoco lo esté empujando. Y eso es un arte. Fíjate, yo creo que ahí también hay algo mucho que hablar. ¿Cómo tener la humildad de no hacer lo que tú se te pega a tu gana, sino lo que el cuerpo del otro te da permiso? Ahí es una cosa que es esencial en la terapia craneosacral. El que sana es el cuerpo, es la persona la que se sana a sí misma. Nosotros apoyamos ese proceso de autosanación, pero es la sabiduría interna, lo que el doctor Opleger llamaba el médico interno. Y es que yo, aunque crea que la persona tendría que moverse para acá, yo veo hacia dónde me lleva el tejido y hacia allá esa de ¿Y dónde te permite? Exactamente. Y no entro más a fondo, ni tampoco me quedo más afuera, sino que voy en este diálogo de profundo respeto, de ir acompañando el tejido hacia donde ese tejido se está moviendo. Por eso decimos que tenemos que estar incondicionalmente presentes, sin juicios, sin expectativas y con el ego subordinado. Y es una tarea de vida. No, bueno, sí. Apliquémoslo en todo, ¿eh? Sí. Porque no nomás en cráneo, claro. Sí, es una tarea de vida. Porque sí, tú crees que ya lo sabes y por eso las horas de vuelo son importantes, porque primer nivel y luego entras al segundo nivel, ¿y qué pasa en el segundo nivel? ¿A dónde te va llevando? Mira, básicamente vas aprendiendo digamos, a hacer entradas más profundas a nivel físico, pero también a ir incorporando aspectos diversos de la persona humana que no son nada más el tejido y el movimiento fisiológico del ritmo craneosacral, que es físico. Es ir empezando a abrirte a esos otros espacios de lo que un ser humano es. Y entonces vas aceptando y recibiendo todo eso y vas dialogando también con esos otros aspectos. Por lo que hemos platicado, Margarita, vienen maestros del Instituto de Estados Unidos y yo terapeuta, asisto no solamente al taller para aprender, sino lo vivo en mi cuerpo. O sea, claro. O sea, yo necesito como
cómo se siente, cómo sentiría el paciente, ¿cierto? Exactamente. O sea, no nada más es que voy y me siento a tomar un curso que me van diciendo y me dicen, pues así y así. Yo soy paciente y soy terapeuta. Durante los cursos. En los cursos. Durante los cursos es básicamente, digamos, aprendemos por todos los canales de aprendizaje del ser humano. Tenemos una explicación teórica, hacemos una cosa auditiva, digamos. Tenemos una demostración física, o sea, vemos cómo se hace. Y intercambiamos con supervisión de los asistentes, de manera que yo, por un lado, estoy practicándolo, lo estoy sintiendo en las manos, pero entre los mismos estudiantes se trabajan unos a otros, de manera que yo como digamos, estudiante, estoy recibiendo sesión durante el curso. Y después del curso, una de nuestras insistencias es que reciban sesiones de manos de terapeutas experimentados. Porque yo voy a acompañar a mis pacientes solo hasta donde yo he hecho mi propio trabajo interior. Entonces necesito haber resuelto mis propios temas y trabajado con mis propios asuntos. Resolver es un decir, claro, uno tiene... pero avanzándole. Pero irle y dar, por lo menos haber visitado esos aspectos de mí mismo, que pueden ser desde dolores de cadera, de hombro, de cuello, etcétera, hasta asuntos emocionales que pueden estar allí guardados, y por eso es importante recibir sesiones para vivir la experiencia y dar sesiones de manera supervisada para ver aquellas áreas que son mis puntos ciegos, los que yo no veo y que el terapeuta más experimentado me puede decir, mira, acompaña un poco más, suaviza más la mano, no estés tan alejado, no te vayas de boca, quédate en el centro, porque es vivir las cosas desde una cierta neutralidad. Como testigo, básicamente. Exactamente, testigo, acompañar y contener el espacio y físicamente estar tocando. Porque el ser humano, somos seres de contacto, los seres humanos necesitamos contacto físico, pero ese contacto respetuoso, profundamente aceptante de lo que la otra persona es y de dónde está, no donde yo quiero llevarlos y donde el otro está, eso es lo que constituye la terapia craneosacral. ¿Vas a tener un próximo curso? Sí, lo tenemos del 26 al 29 de marzo. Primer nivel. Primer nivel, aquí en la Ciudad de México. Son 4 días absolutamente intensivos. 4 intensivos. Sí. Y luego seguimos con las prácticas y las supervisiones, etc. O sea, cuando haces el taller, que lo tenemos en pantalla, se ve un poco chiquita la información, pero bueno, está el teléfono, danos el teléfono, ¿dónde te pueden marcar? Es en el 55 23 83 11, ahí es para recibir sesiones, y si les interesa la formación como terapeutas craneosacrales, el teléfono es el 55 20 98 83 97. En el año, o sea, haz de cuenta, si yo quiero entrar a la formación, ¿cuántos talleres son? ¿Cuál es la frecuencia? Normalmente damos 3 talleres de craneosacral 1, o sea, del primer nivel, a lo largo de un año, y un solo taller de craneosacral 2, porque necesitamos que la gente tenga tiempo para practicar y para recibir supervisión y etcétera. Y por otro lado, ya sabemos que la gente en México toma un primer nivel y ahí decide honestamente si es lo suyo o no. Compromiso. Y entonces, para poder formar un craneosacral 2, normalmente necesitamos 3 grupos. Ya nos tenemos que ir, Margarita. Ay, no sabes cómo lo siento. Gracias por haber venido. Amigos, pues ya nos enteramos de una terapia de crecimiento interior que puede ser para dar o para recibirla. De verdad, mil gracias por estar con nosotros. Brillen siempre, pásenla muy bien. Ya basta de decir